Eh, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación y sobre todo por tener esa oportunidad el día de ayer de hacer parte del panel que trataba el tema sobre instrumentos para la gestión sostenible de las montañas. Allí tuvimos la participación de alrededor de 8 colegas, algunos provenientes del Perú, Chile y por supuesto otras experiencias de orden nacional sobre varios temas muy importantes. El primero, sobre lo que es el tema de pago por servicios ambientales, en términos de algunas aplicaciones, algunas experiencias de lo que ha sido entender y llevar al territorio una de estas iniciativas. Adicionalmente, los fondos de agua, también como un instrumento para articular y para desarrollar efectivamente algunas acciones en zonas muy particulares y muy específicas. Y asimismo tuvimos la experiencia de escuchar los avances en esta materia de la gobernación de Cundinamarca y asimismo alguna revisión de lo que ha sido la aplicación de este tipo de esquemas, de instrumentos en Latinoamérica. El panel, en síntesis, trató varios aspectos que podría resumir en los siguientes elementos. El primero es el tema de la sostenibilidad y cómo hacer para que este tipo de instrumentos realmente sean algo duradero en el territorio. Y se hablaba mucho de la visibilización, de poder compartir las experiencias, de poder compartir desde los mismos actores cuál ha sido la ejecución de estos ejercicios, cuáles han sido sus resultados y por supuesto poder asimismo retroalimentar los procesos. Y en ese sentido también se hablaba sobre los cuellos de botella. Una de las preguntas se relacionaba con, bueno, ¿cuáles son los cuellos de botella de este tipo de procesos? ¿Cómo superarlos? Y había un comentario muy interesante que señalaba que es que los cuellos de botella son parte del proceso. En general, cuando se superan unos cuellos de botella, después vienen otros nuevos y así sucesivamente. Entonces, puede existir esa noción de que al superar unos problemas ya las cosas van a ser diferentes o ideales o que no va a haber ningún tipo de dificultad, pero pues la realidad es que siempre va a haber un nuevo cuello de botella que atender y más que verlo como algo que no hace parte de ese mismo proceso, por el contrario hace parte del desarrollar actividades innovadoras, de la comunicación, de la articulación y este tipo de cosas. Se hablaba también, obviamente, de la necesidad de marcos jurídicos específicos, marcos jurídicos que soportaran este tipo de acciones y desarrollos. El tema de la financiación siempre es uno de esos componentes importantes, por supuesto, siempre es una pregunta, ¿cómo vamos a financiar? ¿Quiénes deben financiar? Y por supuesto, pues eso siempre estará sobre la mesa. Y adicionalmente el tema de la gobernanza, de la autodeterminación. Una de las preguntas es si estos instrumentos realmente permiten a los actores, a las comunidades, pues poder determinar y decidir cuál va a ser su futuro y desarrollar las acciones que consideran más relevantes. Y ese, por supuesto, es uno de los retos principales para la aplicación de instrumentos. En ese sentido, se llegaron a 3 conclusiones muy específicas. En primera instancia, que debe haber una visión de largo plazo para que unos instrumentos y unos elementos buscados en el territorio pues puedan desarrollarse. Adicionalmente, el tema del reconocimiento, por supuesto, de las comunidades como actores, como decisores y como quienes finalmente son los que desarrollan cualquier tipo de instrumento y por supuesto muchas actividades en el territorio y son unos actores clave y fundamentales y en el esquema deben ser reconocidos como tal.
Otra conclusión es que el resto, o más bien toda la sociedad, como beneficiarios de preservar las montañas, de preservar esos servicios ecosistémicos, pues debemos también ser responsables de seguir apoyando en ese largo plazo este tipo de procesos. Y finalmente que lo que llamamos cuellos de botella, pues es algo que hace parte del trabajo del día a día y que hay que reconocerlo y verlo de esa manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Alterio. Doctora Carolina Urrutia Vázquez, directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana, profesional de Ciencias Políticas con maestría en Políticas Públicas. Ha trabajado en la Secretaría de Medio Ambiente en México, en el Banco Mundial y en el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. Fue subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible en el Departamento Nacional de Planeación y nos va a presentar las conclusiones del panel Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en las Montañas. Doctora. Muchas gracias. Reitero las felicitaciones a los organizadores por el tremendo éxito de este congreso. Cada vez que entro veo como más gente, y es viernes. Felicitaciones a los organizadores y a todos ustedes que han tenido la oportunidad de estar aquí en un evento que me parece ha sido súper exitoso. Nuestro panel fue muy interesante, fue también muy grande, fueron 7 panelistas, con experiencias muy diversas. Tuvimos desde la experiencia del director de la CAR, que habló específicamente de Sumapaz y de lo que se viene, digamos, para ese importantísimo ecosistema, pues, páramo, en los próximos años en el marco del posconflicto y de los retos que implica el posconflicto. No solamente, digamos, los temas de biodiversidad, una presentación como con mucha historia. Julia Miranda nos habló mucho, pues, específicamente del tema de la herramienta de los parques, como una herramienta de protección de la biodiversidad y su relación, por supuesto, con la política pública en general y con los retos que enfrenta el país en este momento. Y tuvimos varias presentaciones más precisas sobre investigación, investigaciones muy específicas en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Colombia, y entonces fueron muy diversas y fueron unas perspectivas muy interesantes para tratar de aterrizar en las principales amenazas a la biodiversidad. Yo tengo las conclusiones agrupadas en 4 grupos. Hablamos mucho de conciencia y apropiación. Por la diversidad de las presentaciones era importante ver cómo desde la investigación, la política pública, los parques, se veía el tema de involucrar a la ciudadanía en general en el cuidado de estos ecosistemas. Y hubo como un consenso bastante amplio de que el turismo es muy importante, que abrir la posibilidad de que el público en general conozca los páramos, por supuesto, cuidándolos, va a ser siempre positivo. Es decir, hay ciertas amenazas, sobre todo con la presencia, lo estamos viendo una vez más en el caso de Sumapaz, el turismo desordenado es un riesgo, como lo sabemos todos, pero permitir que la gente use y vea y se familiarice y que tenga un vínculo emocional es, por supuesto, muy importante. Y Julia además fue muy clara en términos de la perspectiva que se tiene para parques en ese sentido, que mi sensación a veces es que tenemos ahí como una dualidad de sí queremos, pero no tanto, pero en decir que sí hay el plan, que la infraestructura, digamos, y la posibilidad de visitar los complejos para monos que están adentro de parques va creciendo cada día más, que Chingaza es el modelo, pero que la intención es que en todos los parques y en páramos esto siga creciendo. Y además del conocimiento físico de ir a visitar, pues se habló mucho de cómo sale la investigación y los datos duros a la sociedad y cómo tenemos que construir una narrativa, le llamábamos en el panel un poco más sexy, pero no tan sexy como para que pierda, digamos, el sentido y la sensatez, porque a veces si buscamos como la narrativa que se pegue a la coyuntura, pues vamos a perder lo que realmente estamos tratando de decir. Hablamos de eso, por ejemplo, de utilizar más la huella hídrica, con conceptos más familiares para las personas y no como en litros cúbicos, ¿no? Entonces, piscinas olímpicas, ¿no? Cosas con las que las personas se puedan relacionar más. También hablamos bastante sobre el tema de indicadores. Hablábamos de que uno de los cuellos de botella, pues uno de los retos que se enfrenta es que en el tema de la financiación para la investigación se ponen de moda ciertos indicadores que se volvieron sexys. Entonces,
la investigación a veces pura y dura, por ejemplo, de biodiversidad, de cuántas especies quedan de esto y qué especie se relaciona como con tal especie. Ahorita, por ejemplo, como no tienen un componente de comunidades tan grande, entonces no hay cómo financiarla porque toda la investigación quiere que haya un esquema participativo. Entonces es que hay que tener cuidado incluso como instituciones financiadoras de no caer en la trampa, de poner unos esquemas por las modas internacionales. Ahorita yo lo veo, por ejemplo, con Crecimiento Verde, que todos queremos ver un aspecto productivo para la investigación, que a veces la investigación, es decir, uno no se puede saltar pasos. Si no sabemos cómo se relacionan las especies dentro del páramo, pues no podemos saltar al manejo comunitario de esas mismas especies sin hacer la investigación pura y dura primero. Se habló también en el tema de cómo vender, de utilizar términos, por ejemplo, como el retorno a la inversión, que en el tema de los servicios ecosistémicos es relativamente sencillo. Yo les preguntaba que si no creen que a veces desde la ciencia somos muy tímidos con dar los saltos que se requieren a veces para hablar como de retorno a la inversión, de monetizar, que es un tema que se ha movido muy lentamente en Latinoamérica porque cuando uno monetiza dicen que está mercantilizando y se vuelve una discusión un poco ideológica. Entonces decían ellos, pues hay que ser sensatos, pero también ser un poquito más atrevidos en entender qué mensajes necesita la gente para poder entender la urgencia de las problemáticas. Se habló mucho de la importancia del monitoreo, que de verdad nos estamos a veces saltando pasos dependiendo de la tecnología, pensando que desde un satélite se van a tomar todas las fotos y listo, y que cada vez más, por ejemplo, Venezuela está desmontada la red, pues obviamente en las circunstancias actuales no es una enorme prioridad, pero resulta muy hipócrita que en el debate público se hable tanto de cambio climático y a la vez lo que más sufra son las estaciones que monitorean cómo va cambiando el clima. Entonces, ese tema fue una conclusión importante. Al final discutimos también el enorme reto que es en toda la región la integración sectorial, que una cosa es la que decimos desde las autoridades o los centros de investigación ambientales y otra la que se percibe desde los sectores productivos que muchas veces no entienden los términos en los que estamos hablando de la urgencia de proteger estos ecosistemas. Y ahí tuvimos una conclusión muy importante que fue que tenemos la mala costumbre en varios de nuestros países y sobre todo hablábamos en términos de la protección de páramos en Colombia, de usar leyes que no se pueden cumplir. Son tan imposibles de cumplir que entonces no se cumplen a ninguna medida. Entonces, en el momento en que prohibimos de tajo actividades en los páramos, cuando sabemos que la gente pues está ahí, que el proceso de transición va a ser muy difícil, hacemos leyes que son aspiracionales más que posibles de cumplir. Entonces, la gente no toma ninguna medida para cumplir la ley cuando sabe que no la puede cumplir completa. Ese fue un tema de discusión importante. Fue un panel fantástico, les agradezco muchísimo haberme invitado a moderarlo y nada, gracias. Bien, a la doctora Carolina Urrutia, muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Ricardo Lozano, exdirector del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia y actual líder del Centro Nacional de Agua de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Él nos va a presentar las conclusiones del panel Visión de los países sobre páramo y ecosistemas. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera pues nombrar las personas que estuvieron en el panel, porque ya fueron hace 2 días y vale la pena recordarlos, y no solamente los que estuvieron en el panel. Rosa Laura Romeo siempre nos inspira para este tipo de congresos. Me acuerdo hace 2 años que también cuando la invitábamos precisamente a hablar de cómo podríamos abordar los nuevos territorios de paz en Colombia y traer la experiencia de Centroamérica, ella muy experta en estos temas, no solamente desde su secretaría, sino también creo que nos conoce muy bien a los latinoamericanos y nos trajo recomendaciones perfectas de las que hoy día necesitamos, basado en las lecciones aprendidas de Centroamérica, y también pues la escuchamos al principio, y precisamente ella nuevamente nos hablaba de esta alianza de las montañas, y quiero decir que en general, pues los invitados de los diferentes países nos trajeron cada uno desde su propia experiencia, su propia visión, su propia cultura, qué significa para ellos el concepto de montaña, además. Y los nombres entonces son Jorge Eider,
de Argentina, Isauro Torres de Chile, Braulio Huayila de Bolivia, perdón si creo que lo pronuncié mal, Cristian Acurio de Ecuador, Lermis Lara de Venezuela, Miriam Mercedes de Perú, Giselle Méndez de Costa Rica y César Rey, nuestro director de Bosques y Biodiversidad de Colombia. Bueno, en resumen, yo creo que las personas que estuvieron en nuestros paneles, que fueron 2 paneles, había una frase que acuñé y era, ¿cuál es la visión regional? Como la frase que tenemos para este congreso, y es vernos juntos. Eso fue como la conclusión que pudimos tener todos, inclusive vernos juntos con la audiencia, con los espectadores, con los que están acá también nos están escuchando, y ese ejercicio fue muy bonito, fue muy importante, inclusive darnos cuenta que sí podemos dialogar a pesar de la diversidad, sí podemos llegar a consensos, a pesar de la diversidad de intereses frente a los propios usos de los ecosistemas de alta montaña. Lo noté como en el espíritu de todos los presentes acá, y es que estamos empoderados de estos ecosistemas, y creo que comenzamos por ahí, desde la manera misma en que nos comunicamos, desde el lenguaje propio, inclusive desde el tono en que nosotros manifestamos nuestras inquietudes y nuestras necesidades en los ecosistemas. Y una de las frases que también podríamos resumir era algo que hablábamos, y es que teníamos que dejar de pasar del estigma de que entre más ricos somos en biodiversidad o a nivel de recursos naturales, pues más pobres somos. Y eso tenemos que cambiarlo. Y yo creo que esa es como la meta también de las conclusiones, y es que cómo hacemos entonces para que esos territorios que precisamente no tienen esas necesidades satisfechas, pues que sean ricos, ¿no? Y también definir, pues, qué rico, cuáles son, qué riqueza, el concepto de riqueza, cuáles son realmente esas necesidades que tenemos allí, entendiéndolas como que precisamente hay una inseguridad muy alta de alimentos, no hay disponibilidad de recurso hídrico, inclusive de agua potable para las propias comunidades que están allí, el empleo, el desempleo, la productividad, la pérdida misma de productividad de los suelos, la misma aumento de la tasa de desertificación, los mismos problemas, los conflictos sociales, etcétera, inclusive las actividades ilegales que se desarrollan allí. Todas esas necesidades pues están allí, todas esas necesidades creo que tienen que entrar a jugar un papel muy, muy importante, precisamente como lo decía César Rey, ahora en el modelo mismo de paz que queremos llevar a los territorios. Y quisiera hablar los separamos en varios temas, quisiera hablar de uno importante, es el tema de la falta precisamente de institucionalidad. Y yo creo que con Brigitte también lo hablábamos cuando precisamente nuestro invitado de Argentina nos decía que habían definido su propio concepto de montaña y que inclusive pues tenían una institucionalidad más sólida y estaban también definiendo su propia política de montañas, y además precisamente estaban inclusive identificando algunos indicadores, pero que además teniendo en cuenta que tienen ya su propio concepto, nosotros también decíamos, bueno, también lo podemos hacer en nuestros países, claro que sí se puede, pero también necesitamos instituciones responsables de ello, por ejemplo, tener un propio servicio o una propia autoridad de servicio forestal para el país y así para las montañas, etcétera, como también lo vieron ustedes que sí existe en muchos países. Y esa institucionalidad tiene que reflejarse en las diferentes escalas. O sea, no estamos hablando de tener un ministerio de ambiente o de tener unos institutos de investigación, estamos hablando de la institucionalidad allí, en las veredas, en las cuencas, donde están las comunidades, esos instrumentos además de participación basada en esa institucionalidad, ¿qué tan eficientes están siendo? Porque de lo que uno sí se da cuenta de las comunidades que están allí, que viven allí, es que, por lo menos desde mi punto de vista personal, creo que son las comunidades más empoderadas de sus propios ecosistemas, son las comunidades que tienen inclusive mayor capacidad para ejercer esa institucionalidad. Y ahora les voy a dar un ejemplo más adelante que podría resumir como ese ideal
de institucionalidad en la zona. En el tema normativo también hablábamos de que los principales retos precisamente de nosotros, los países andinos y Costa Rica, era que el problema o la amenaza más visible es el cumplimiento de la normatividad que se hace desde nuestras capitales también. ¿Cómo podemos bajar esa escala de cumplimiento de la normatividad, entendido, por ejemplo, con el tema de zonificación misma de los territorios o debido a la falta de información o a la falta misma de herramientas y instrumentos técnicos para hacer esos ejercicios? Obviamente se quedan muy cortos e inclusive muy cortos también en el componente mismo de monitoreo y de veeduría de cumplimiento de esa normatividad en la zona. Pero Perú nos recordaba y nos decía, Perú sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande precisamente para hacer cumplir la certificación ambiental que entregamos a actividades como la minería u otras actividades de uso del territorio, y estamos haciendo un esfuerzo fundamental precisamente para hacerle seguimiento y monitoreo y para tener guardianes inclusive de los páramos como lo tiene también Bolivia. Y en el componente técnico fundamental, como lo dijo Venezuela, el tema de la información, como lo decía Carolina, y es nosotros tenemos unos vacíos muy grandes. Yo creo que el más importante es el conocimiento allí en esa zona, y es el conocimiento conjunto. Las personas que hemos trabajado en institutos de investigación tenemos que decirlo una y otra vez, que precisamente la tecnología y el conocimiento que se tiene en estos institutos proviene de la observación propia de ustedes, de los campesinos, de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, de las que se encuentran en sus propios territorios. Basados en esa observación es que precisamente la tecnología avanza para como un complemento para llenar esos escenarios propios locales específicos de esa escasez del recurso hídrico o esos aumentos de esas tasas de pérdida de productividad de los propios suelos. Entonces, teniendo en cuenta que sí, que precisamente tenemos algunos tipos de instrumentos, las comunidades se vuelven un actor fundamental en el diseño de sus propios escenarios y en el monitoreo de esos cambios que se están presentando en sus propias cuencas, en sus propios ecosistemas, en sus propios humedales. En el tema social, pues, como lo hemos dicho una y otra vez, vernos juntos es fundamental. Las necesidades son prioritarias, las necesidades de uso en el territorio son prioritarias. Creo que la discusión de estar por dentro de un páramo, por fuera, eso ya terminó. Para mí creo que estamos en un proceso muy interesante de transición hacia vernos todos dentro de estos ecosistemas y de una manera justa y además eficiente en el uso de sus propios recursos. Hemos entendido que sí podemos hacer esa transformación. Algo que se nos pasó en el tema social y que es fundamental y que hay que resaltarlo es el rol de la mujer, es el tema también de género y es el tema de familia inclusive. Es interesante traer los ejemplos, como lo dijimos, de los proyectos de adaptación que se hicieron en Chingaza o que se hicieron con el proyecto INAP o que se hicieron en Puracén, en el macizo colombiano, con el proyecto del PNUD, en cuanto a que estábamos hablando de género, la importancia del rol de la mujer, etcétera, pero eso se transformó hacia el rol de la familia, y yo creo que es fundamental también resaltarlo, el tema del conocimiento ancestral y tradicional, inclusive la sabiduría de nuestros ancianos hacia la construcción de esos escenarios, tanto del pasado, del presente, para construir los escenarios futuros. En el componente de riesgos también, como precisamente teniendo una información precisa, idónea, podemos prevenir los riesgos que se presentan en el territorio por propia, como ya lo dije, la dinámica de los recursos que se presentan en la zona y cómo podemos evitar y prevenirlos. Y el aprovechamiento de las oportunidades también. Entonces, no solamente es hablar de que estamos teniendo graves problemas precisamente por la dinámica extrema del clima, sino que también cómo podemos aprovechar esas oportunidades. Nos lo contaba Perú,
En Ecuador conozco proyectos así, en Colombia también conozco proyectos donde las comunidades tienen hoy día un nuevo inventario de tubérculos, un nuevo inventario de papas, de maíz, de nuevas especies mucho más resilientes a estos cambios extremos, y obviamente el seguimiento mismo a la cadena productiva frente a nuevas variedades de productos que se están nuevamente usando en estos territorios. En resumen, quiero decirles que cuando uno dice, bueno, ¿cómo podemos, aparte de tener esa alianza en las montañas, construir de manera juntos, vernos juntos allí? Quiero contarles que una de las noticias importantes es que el Fondo de Adaptación, el Adaptation Fund, acaba de aprobar el proyecto Colombia-Ecuador. Es un primer proyecto binacional de adaptación al cambio climático para dos países. Eso quiere decir que hay un reto muy importante entre los dos países. Tenemos que ser ahora sí uno solo. Ya la frontera desaparece y el proyecto fue diseñado precisamente basado en el ecosistema de alta montaña, no solamente alta montaña, inclusive en la desembocadura de los ríos de la alta montaña que llegan a nuestras costas del Pacífico, tanto de Ecuador como de Colombia. Es decir, se está trabajando ya con las comunidades indígenas Awá y con las comunidades afro que se encuentran precisamente en la parte baja de estos ríos. Y ese ejercicio hizo precisamente que nos miráramos todos, que nos miráramos desde la cuenca alta hasta la cuenca baja y desde la baja hacia arriba, y miráramos las capacidades. Yo soy muy creyente de, como lo decía también Argentina, y es que los proyectos que se están gestando ahora a nivel global, a nivel internacional, son la gran oportunidad. Eso es la excusa para hacer las cosas bien. No podemos quedarnos en que nos falta mucha información en estos escenarios locales de cambio climático, sino lo contrario, como lo decía Argentina, es precisamente sabiendo que sí, que estos proyectos que son construidos con la comunidad, para la comunidad, basado en el ecosistema, tiene resultados positivos. Y eso también lo hemos comprobado tanto en el proyecto de Chingaza como en el proyecto de Puracé y el macizo colombiano. Si uno habla con la Fundación Río Piedras del Cauca, ellos ya están viendo ese cambio en la oferta de caudales, están viendo ese cambio en el rendimiento hídrico, precisamente porque los proyectos no son tan a largo plazo como uno piensa. Uno cree que cuando habla de cambio climático está hablando para el año 2070, 2040, no. Quiero contarles que la cuenca, precisamente que abastece el acueducto de Popayán, se recuperó muy rápido, precisamente con el trabajo de las comunidades indígenas cuenca arriba, y casi no más como en 5 años, 6 años, inclusive fue la única ciudad de Colombia que no tuvo que multar a los consumidores de Popayán, precisamente en la época de pérdida del recurso hídrico como fue la del año pasado. Es decir, sí se puede, y este proyecto que dije ahora de Colombia-Ecuador, que acaba de ser aprobado por el Adaptation Fund, es lo que viene precisamente a replicar el ejercicio en unas comunidades, yo creo que de las más pobres del país, con las necesidades básicas insatisfechas completamente, los índices de pobreza más bajos de Colombia, altos de Colombia, y precisamente con ellas se pudo construir. Inclusive empezaron a desaparecer, en ese tema de falta de institucionalidad, empezó a desaparecer el fantasma de la consulta previa con ellas, porque el proyecto fue hecho con ellas. Ellas mismas lo diseñaron, ellas mismas definieron sus propias necesidades, y para ellas es que van esos recursos, y ellas mismas son los que lo van a ejecutar. Y así, esa es la metodología que se ha venido usando en los anteriores proyectos, y yo estoy seguro que esos resultados van a ser muy positivos. Y lo más bonito es el intercambio de esa alianza Colombia-Ecuador. El proyecto se diseñó precisamente en los momentos más difíciles que Ecuador estaba pasando precisamente en esa región, como fue el terremoto de Esmeraldas, en lo que debido precisamente a la contingencia no hubo posibilidad de suministrar información desde Ecuador, pero desde Colombia, gracias a la información de los técnicos profesionales que están en la cuenca, se pudo entregar la información binacional y se pudo diseñar esos primeros pasos para estos ejercicios, como ya lo dije, de alianzas entre nosotros los países. Nuevamente los felicito, como dijo Carolina,
creo que no solamente es la presencia, es la participación, son las palabras de ustedes, son las palabras propositivas frente a lo que significa vernos en unos ecosistemas tan propios y tan nuestros como son los páramos y los ecosistemas de alta montaña. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Continuamos ahora con la doctora María Teresa Becerra, bióloga con experiencia en gestión de proyectos, investigación aplicada y política. Actualmente es la subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental del Instituto de Ecosistemas de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM. Ella nos va a presentar las conclusiones sobre el panel Gestión del Cambio Climático en las Montañas. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a presentar un poco como traté de hilar los resultados de mi sesión. La sesión, como mencionó la persona que me introdujo, es sobre el cambio climático. Nosotros tuvimos 7 panelistas. El primero, Tristan Tyrrell, que nos habló sobre los impactos de la variabilidad del cambio climático en los servicios ecosistémicos. Randy Muñoz, que hizo su presencia sobre el impacto del cambio climático en el retroceso glaciar. Ángel Andrade, que se enfocó en cómo la adaptación basada en ecosistemas es una respuesta para la adaptación al cambio climático. Rosa Laura Romeo, que abordó temas más relacionados con los impactos del cambio climático sobre los medios de vida y los sistemas productivos. David Rivera, que nos habló sobre la restauración y los desafíos de la restauración como una estrategia de adaptación al cambio climático. Lenquisa Angulo, que nos compartió la experiencia de Perú en la inclusión de los temas de cambio climático en los sistemas de planificación del desarrollo. Y Matías Yuri, que pues nos habló de la agenda estratégica regional de cambio climático. En general, creo que un mensaje importante del panel es que efectivamente el cambio climático tiene impactos diferenciales en las montañas. Necesitamos estrategias que son específicas para estos ecosistemas y que atiendan estas características diferenciadas como tanto en gradientes altitudinales como horizontales. En general, todos los panelistas, pues, desde sus experiencias destacaron como procesos como los cambios de los patrones de uso, la deforestación, la degradación, procesos como el retroceso glaciar y otras alteraciones y sus consecuencias, alteraciones a los servicios ecosistémicos, pueden tener impactos importantes sobre los medios de vida de los habitantes de las montañas y además implican lo que Randy llamaba unos nuevos peligros que deben ser abordados con otros enfoques que incluyen pues la gestión del riesgo y la planificación. La primera ponencia, que fue la de Tristán, habló un poco más sobre cómo los efectos del cambio climático tienen impacto sobre los servicios ecosistémicos, qué implica esto y cuáles son los desafíos que tenemos en todo lo que es la gestión del conocimiento y el mejoramiento de la información para responder adecuadamente a los efectos del cambio climático, resaltando que los servicios ya hay muchas evidencias del impacto climático en montañas, los intercambios de especies en el gradiente altitudinal, los cambios que eso puede tener sobre la riqueza, la biodiversidad y pues finalmente sobre la productividad y los medios de vida de los habitantes de las montañas, lo que implica unos desafíos importantes. Creo que en esta ponencia se resaltó la importancia de mejorar el conocimiento y creo que conecta también con temas del panel de biodiversidad, de la importancia de tener información básica y pues monitoreo de largo plazo que realmente nos permita pues tener como mejorar o reducir la incertidumbre respecto también a lo que son escenarios de cambio climático y las medidas de adaptación. En conexión con esto, ya cuando Randy nos habló del impacto del retroceso glaciar, pues mostró otras evidencias más tangibles para muchos de nuestros países en lo que tiene que ver en el cambio climático, que ya nos muestra pues unos cambios importantes que pueden estar afectando tanto todo lo que implica el ciclo hidrológico de las montañas, como también representar estos nuevos peligros que pues él hablaba mucho más en el caso de Perú, de lo que esto demanda en medidas de gestión del riesgo por remoción en masa o por incluso escasez en alta montaña, escasez de agua.
Una de las, ya cuando Ángela Andrade pues empezó su ponencia, uno de los temas que yo destaco es el enfoque basado en ecosistemas como el enfoque que nos permita dar respuesta a los desafíos del cambio climático, teniendo en cuenta como enfoques como una adaptación que promueva el mantenimiento y el aumento de la resiliencia de los ecosistemas, el mantenimiento de la salud de los ecosistemas que implicaría una mayor resiliencia, el trabajo multisectorial y a múltiples escalas, es decir, esto no es dirigido por un solo actor, sino son procesos realmente multiactores que son enfocados en las características particulares de los territorios y que pues necesitan aproximaciones territoriales y locales muy específicas que permitan mejorar los procesos de aprendizaje, aumentar los cobeneficios de la adaptación y pues favorecer el intercambio entre diferentes actores. Aquí Ángela nos habló del caso del corredor Chingaza-Sumapaz Guerrero aquí en Colombia y cómo el trabajo a partir de un análisis de la estructura ecológica del territorio fue base del ordenamiento territorial, de la inclusión de propuestas de adaptación en los planes de desarrollo, en los planes de las cuencas y en general todo el proceso de fortalecimiento de los procesos de tomas de decisiones. Ya cuando en el tema de sistemas productivos, pues fue muy ilustrativa la ponencia de Rosa Laura en la que abordó ya un poco más específicamente qué implica esto en los cambios de la calidad de vida y los medios de vida en general de los habitantes de montaña, en temas que para nosotros parecen básicos como desde el transporte, el acceso a los mercados, el acceso al agua e incluso implicaciones de género, como impactos como la migración climática, es decir, la migración de gente por los impactos del cambio climático puede tener profundos cambios en todo lo que es incluso la economía de las montañas y otros impactos sociales y culturales que a veces no vemos y tal vez es de lo que menos información tenemos. En el tema concreto de las medidas de adaptación, precisamente este concepto también lo completó David Rivera, ya enfocado mucho en la experiencia de la RAPE y pues específicamente en los páramos, teniendo en cuenta, pues él resaltó algo que me pareció muy interesante, es la visión socioecosistémica en la adaptación, que pues conecta con el enfoque basado en ecosistemas que nos planteaba Ángela, teniendo en cuenta que pues todos esos ecosistemas de montaña no son totalmente, digamos, naturales, sino realmente son ecosistemas que han sido construidos, pensados, manejados por el hombre por siglos y que pues eso también implica un conocimiento que debe salir de allí cuando empezamos a hablar de las medidas de adaptación. Y pues particularmente en lo que corresponde a la restauración, pues él hablaba pues tenemos como unos protocolos que se están construyendo que son tal vez muy académicos, pero tal vez la respuesta es empezar a trabajar más con el conocimiento de la gente, con las especies que la gente conoce y pues también tratar de tener un enfoque en la restauración más funcional que solamente como de reforestación o de plantar algunas especies, sino hay muchas especies que tienen diferentes papeles en los estadios sucesionales y que de eso pues no conocemos mucho, pero tal vez pues la clave es trabajar más desde lo local en el diseño de esos protocolos de restauración. En este contexto pues se resaltó la importancia de tener una visión compartida de lo que es el territorio, tener en cuenta la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las poblaciones y pues tener la restauración más como una medida que también construya sobre los medios de vida de las personas, además de fortalecer como todos los procesos asociados de aprendizaje. Un punto que también conecto acá que me pareció importante es el tema de monitoreo de largo plazo. En realidad, pues todos los temas de restauración y su papel en la adaptación al cambio climático es poco conocido y tal vez no se trata solo de monitorear en el largo plazo como están los ecosistemas ahora, sino también esos procesos de restauración que nos darán más respuestas de en realidad cuál debe ser el enfoque a futuro. Particularmente en los temas de planificación, pues ya Lenquisa nos presentó más la ponencia como la experiencia del Perú en lo que tiene que ver los procesos de planificación. En el caso del Perú, pues ellos tienen la experiencia en un área que es altamente vulnerable. Discutimos en el panel la importancia del conocimiento y cómo
el conocimiento local es base para tomar las decisiones de adaptación. Estamos hablando de, por ejemplo, municipios en los que pues nosotros estamos normalmente acostumbrados a los escenarios que dependen de series de información multianual de 40 años para reducir la incertidumbre, pero en muchas partes, en escenarios locales, no contamos ni con la información ni de 5 años, ni de 2 años, ni 1 año, y muchas veces toca recurrir a otros modelos, otras estrategias para saber qué pasó y poder imaginarnos qué va a pasar y con base en eso tomar decisiones. Y pues ahí viene como mucha esa importancia de cómo todos esos procesos participativos realmente pueden redundar en las políticas en esos casos donde tenemos como vacíos importantes de información. En general, todas las ponencias finalizaron casi todas en la importancia de incluir todos estos temas en la política pública, la vinculación de una manera progresiva de estos temas a las políticas. Creo que también en el panel de Carolina hablaron como de que no se puede como de un día para otro con una política cambiar el mundo, sino en realidad toca pensar en cómo eso se aplica progresivamente y pues se hace articuladamente con las poblaciones locales y pues de manera que esto refleje el papel que pueden tener los ecosistemas tanto en la adaptación como en la mitigación del cambio climático. Y ahí conectando con esos temas de política, pues la ponencia de Matías hizo como esta presentación sobre la agenda estratégica regional y los desafíos que esto tiene, en lo que también hablaba Ricardo, en cómo nos vemos juntos, cómo creamos una visión común, cómo podemos trascender más allá del intercambio de experiencias a nivel regional y empezar a vernos como región, a darnos una visibilidad como región, a posicionar a los Andes con todos los temas comunes que tenemos y las prioridades comunes, con un enfoque pues más estratégico también hacia los espacios globales de negociación. Por último, creo que este congreso realmente resalta como el reto que tenemos de trabajar en común en ecosistemas como pues tan importantes. En el casos como el páramo que tenemos, como pues somos responsables de la mayor parte de las extensiones de páramos y que conocemos muy poco, y pues en general creo que todas las ponencias condujeron mucho a que esto tiene que tener una mayor redundancia en las políticas y en el que nos duela a todos, en que no tendremos que esperar un agente de cambio externo, sino nosotros mismos tenemos que ser los agentes de esos procesos de cambio. Por último, igualmente que mis colegas, creo que es felicitarlos porque ha sido unas discusiones muy interesantes y pues creo que pues esperamos que ojalá esto construya para estas dinámicas continúen a futuro. Gracias. Doctora María Teresa, muchísimas gracias. Y continuamos con el doctor Gustavo Wilches, maestro especialista en Derecho Ambiental y Gestión del Riesgo. Él nos va a presentar las conclusiones del panel Comunidades y Montañas, medios para la conservación y el bienestar. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hay varias cosas, muchísimas cosas que resaltar, y la primera es que a pesar de que cada uno de los paneles aparentemente tenía un tema distinto, los temas eran totalmente comunes en todos los paneles. Es decir, era imposible hablar de adaptación sin hablar de medios de vida, o era imposible hablar de limitación sin cualquiera otro de los temas que se han tocado acá. O sea, me parece que eso es interesante y eso también hace que muchas de las cosas que se hablaron en este panel se hubieran también hablado en los otros. Otro tema interesante para resaltar es que realmente se confirma la gran experticia que existe en la región sobre el tema, y experticia basada sobre todo en las prácticas, en campo, en diálogos de saberes, es decir, eso también es un valor de la región importantísimo. Participaron en este panel Robert Hofstede, que básicamente su exposición fue sobre la experiencia en el Ecuador, María Clara Van der Hamen, de UICN, Fundación Tropenbos, aquí en Colombia, María Berrío, coordinadora de Bosques y Biodiversidad de Cornare, Juan José Pardo, de las comunidades de Sumapaz, el señor Sebastián Malicia, de la Argentina, y Brigitte Baptiste, del Instituto Humboldt. Perdón, creí que ya lo había mencionado. Del Perú, Eda María Morales, del Consejo Directivo de Red de Agroindustria Rural del Perú. Gracias, María Clara.
digamos, como ya los temas se trataron, voy a hacer énfasis como en algunos de los aspectos que no se resaltaron en los otros puntos. Es ese tema de la delimitación, los pros y contras de la delimitación, que inclusive dieron lugar en el momento al final de hacer preguntas a unas preguntas duras. Interesante porque en el caso de alguien que le pasa una pregunta a Brigitte decía, Einstein tomó una posición contra Hitler, ¿por qué usted no tomó una posición directamente contra la eliminación de la agricultura en los páramos? Pero al mismo tiempo hubiera podido haber otra pregunta en sentido contrario, ¿por qué no tomó una posición radical para eliminar inmediatamente la agricultura de los páramos? Eso muestra que hay una polarización grande allí en ese tema. Pero quizá un punto que salió en común en esto es que, si bien la delimitación tiene una serie de pros, de ventajas, y esto es válido para páramos o para humedales, también genera unos problemas de gestión en la vida real muy complicados. Y posiblemente una manera de ir aproximándose a una solución a ese problema es la visión integral del territorio. Y una visión integral del territorio que vaya mucho más allá incluso del páramo y del bosque de niebla, que le sirve como zona amortiguadora, y de la cuenca, y que apunta a lo que decía ahora Ricardo, es que es inconcebible, por ejemplo, la región Caribe sin Sierra Nevada de Santa Marta, como es inconcebible la costa pacífica sin la cordillera occidental, o es inconcebible la altillanura sin la cordillera oriental, porque resulta que todo lo que se haga en alguna va a repercutir sobre las otras, es decir, cualquier cambio mínimo en una va a tener una repercusión en las otras. Aquí hago un comentario que no se mencionó allá en el panel, pero cada vez que yo oigo decir eso de que el aleteo de una mariposa en Colombia puede generar un tornado en Corea del Norte, yo digo, no jodan con eso, que nos van a hacer bombardear. Nos van a bombardear si lo toman muy en serio. Otro punto que quiero mencionar acá, y que apareció allá también, es la necesarísima reconstrucción, o más bien construcción de nuevas relaciones entre lo urbano y lo rural, particularmente, por ejemplo, entre los páramos y bosques de niebla como zonas proveedoras, o los ecosistemas de montaña como zonas proveedoras de agua y de servicios ambientales para las ciudades, y la ciudad. Y la necesidad de generar unas relaciones muchísimo más equitativas, solidarias, recíprocas, de lo que existen en este momento. Y esto nos conecta también con otro punto, y en esto quiero hacer un especial énfasis. Vimos ahora, antes de comenzar este panel, la excelente presentación que hace el director de Corpo Boyacá sobre la experiencia de los páramos como captadores de CO2 y la posibilidad de derivar recursos a partir de eso. Ellos también en Corpo Boyacá tienen una experiencia maravillosa con la eliminación de la contaminación atmosférica por los hornos de ladrillo. Hay experiencias muy interesantes como la del Banco 2. Y yo quiero insistir en una cosa, no quiere decir que no fluyan recursos económicos, pero si estamos en la región andina, si nos une precisamente esa condición andina, yo propondría que hagamos más énfasis en los reconocidos valores andinos, los valores de las comunidades andinas, que son básicamente reciprocidad, solidaridad, equidad, identidad, y que si bien puede haber transferencia de recursos económicos, se aborde el tema mucho más desde estos valores, que son unos valores arraigados en las comunidades desde épocas inmemoriales, que en el concepto de pago, porque el concepto de pago nos puede acercar muchísimo a la mercantilización de todo esto, y no quiere decir, repito, que no fluyan recursos económicos, pero sí mucho más entendido desde el punto de vista de la reciprocidad que desde el punto de vista de pago. Y no es una cosa que hay que entrar a vender, entre comillas, sino que ya está en la estructura mental misma de las comunidades andinas. Otro tema que también se ha mencionado en todos estos paneles, pero que quiero insistir, es el tema del diálogo de saberes. De los diálogos de saberes, todas las conclusiones que han presentado son perfectamente, digamos, descriptivas de las discusiones que hubo y que se han dado mucho tiempo. Simplemente resaltar algo, y es que la necesidad de que a partir de esas experiencias locales surjan las políticas públicas. En lo que nos presentó María Clara, por ejemplo, de todo el trabajo que se hizo con comunidades de páramos,
hay realmente unos diseños de política pública, pero que a la hora que aparece la política pública no van en resonancia precisamente con eso que se ha venido construyendo desde las comunidades. Entonces aquí hay un llamado no solamente al reconocimiento de los saberes, y no solamente al reconocimiento, digamos, de la experiencia comunitaria, sino a la necesidad de que las políticas públicas realmente surjan de esos diálogos en donde necesariamente cada tipo de conocimiento necesita del otro, ¿no? Uno no excluye al otro, pero realmente que eso se refleje en políticas públicas. Otro punto pues fue el de alternativas de vida sostenible, también vimos muchos ejemplos, quizá el caso que más, de manera más completa mostró todas estas oportunidades, digamos, de generación de ingresos y de generación de condiciones de calidad de vida fue el caso argentino en las Yungas, fue muy interesante, pero también aquí existen en Colombia muchísimas otras experiencias y otra el ecoturismo que ya se mencionó ahora, el ecoturismo y la delicadeza con que hay que manejarlo para que se convierta realmente en una oportunidad y no en una amenaza. Y en eso también aparece, digamos, algo que es muy interesante y es las alianzas entre corporaciones autónomas regionales y comunidades, y cómo a pesar de todas las dificultades, particularmente con comunidades étnicas, se están construyendo esas alianzas que son también una forma de diálogo de saberes que es muy, muy interesante. Pero también aparece entonces un problema, y ese se trató particularmente para el caso colombiano, y es la urgentísima necesidad de que haya no solamente coordinación de acciones, sino sobre todo coherencia de pensamiento entre las instituciones públicas. Y cómo algunas instituciones o algunos sectores del Estado se dedican a construir sostenibilidad, mientras otras utilizan la etiqueta, pero sus políticas y sus acciones van en una dirección totalmente opuesta, o simplemente desconocen el tema. Yo puse un ejemplo que me preocupa mucho y que hago la crítica de manera muy constructiva y muy comprometida con el proceso de paz, y es el hecho de que en el decreto que reglamenta los PEDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial, el clima no aparece, el agua no aparece. Lo decía ayer, el agua aparece porque se menciona el Caguán y en medio de Caguán dice agua, pero pues si no, no estaría. La gestión del riesgo no aparece y resulta que ese decreto sale cuando todavía estamos apenas superando la emergencia de Mocoa, o sea que el país debería estar sensibilizado totalmente al tema de la gestión del riesgo, no solamente como respuesta, sino sobre todo como evitar que se generen riesgos, y resulta que en una norma tan absolutamente importante para la implementación de los acuerdos de paz son dimensiones que no se tienen en cuenta para nada. Se habla de ordenamiento territorial en una partecita de un renglón donde habla de comunidades étnicas como si fuera un problema de comunidades étnicas. Entonces a mí me llama mucho la atención y me confirma ese temor de que hay sectores del Estado que están sintonizados y tienen en su software estos temas que nos han ocupado estos días acá, mientras que hay otros para los cuales esos temas son inexistentes. Precisamente ese es el reto de lo local, ¿no? Que estamos acostumbrados a hacer políticas públicas de escala nacional y se nos olvida abrirse entre los territorios, y por eso es tan importante el empoderamiento, como tú bien lo dices, desde los saberes, ¿no? Pero cuando llegan los músicos del Estado, pero cada uno llega a ese territorio local tocando una partitura distinta, no entienden, entonces se desbarata totalmente lo que puede haber allí. Otro tema, por ejemplo, que apareció allí importantísimo, el de paz y ambiente, el de la necesidad de garantizar que la paz no se haga solamente entre actores humanos, sino que tiene que ser con el clima, con la biodiversidad, con el agua, con los suelos, y eso precisamente se concreta en las experiencias de paz territorial. Y la partitura de la paz territorial son estos PEDETs, por eso hay la urgencia de hacer esa corrección lo más pronto posible para que no sea algo que avance de manera inadecuada. Bolivia nos recordaba un poco que la política de ellos sí está desde abajo hacia arriba, ¿no? Que la política nacional fue construida desde las comunidades de abajo hacia arriba. También surgió allí el tema de los derechos de la naturaleza, en el cual Bolivia tiene un avance importante en su constitución, en la constitución boliviana. Y también el señor Hofstede, que hizo su mención allí, decía, bueno, mucho de eso se ha quedado escrito, pero resulta
que desde el punto de vista de la gestión del riesgo es absolutamente importante el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. La naturaleza no entra en la discusión filosófica o jurídica de si tiene sentido hablar de los derechos del agua o no tiene sentido hablar de los derechos del agua, sino que simplemente si al agua se le quita el derecho a fluir, el derecho al cauce, el derecho a los meandros, el derecho a las zonas de expansión o a las orillas en temporadas de lluvias, pues pasa, y sin entrar en discusiones filosóficas ni jurídicas, pasa la cuenta. O sea que eso es importantísimo y eso también nos llevó a otra cosa muy importante, y es la necesidad de que todos estos procesos de concertación en cualquier territorio, pero particularmente en ecosistemas de montaña, incluidos los páramos, no participen solamente y no se haga solamente entre actores humanos, sino que necesariamente tiene que haber otro tipo de actores participando con voz y voto en la discusión. Decíamos qué rico sería el reto, o mejor dicho, no qué rico sería, es que ese es el reto que se está imponiendo, y creo que en Colombia, y valga decirlo, gracias entre otras cosas al apoyo de la CARA a estos procesos, se está avanzando en la posibilidad de que se reconozca, por ejemplo, al oso de anteojos como un actor, y que en estas discusiones o en estas polémicas que a veces llegan a ser muy graves, entre comunidades campesinas o comunidades indígenas y páramos y parques por el oso de anteojos, ahí tiene que estar sentado presidiendo esa mesa del oso, con voz y voto, porque en últimas, entonces ese es un desafío que tenemos, que incluye también ese salto de la ética antropocéntrica a la ética biocéntrica. Entonces ese es, digamos, en general el panorama. Surgieron, por ejemplo, otra serie de inquietudes que todavía están en proceso y que nos van a ocupar muchísimo tiempo, y es, por ejemplo, el impacto de las consultas populares alrededor del tema de la minería, lo que eso puede significar para los páramos. Ya se mencionó acá al principio, y también el director de Corpo Boyacá lo decía, frente a campesinos boyacenses o santanderianos que han vivido, por ejemplo, de la minería muchísimo tiempo, y todo eso está ligado a este tema de páramos y montañas, que hay que irlo resolviendo. Pero yo diría y repetiría lo que hace un momento, hay que irlo resolviendo no desde una ética exclusivamente antropocéntrica, sino desde una ética ecocéntrica, biocéntrica, que realmente reconozca quiénes estuvieron mucho tiempo antes que los humanos acá en estos territorios. Muchas gracias. Agradecemos su intervención y finalizamos con la doctora Brigitte Baptiste, bióloga colombiana, magíster en conservación y desarrollo tropical, PhD honoris causa en gestión ambiental y experta en temas ambientales y también de biodiversidad. Actualmente es directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia, encargada de promover, coordinar y realizar investigación que contribuya al conocimiento y la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la población colombiana. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Y para no repetir muchas de las cosas que han planteado aquí, que son transversales a todos los paneles, quisiera sintetizar en 3 temas las conclusiones del último panel, que además muchos de ustedes vieron esta mañana, entre los señores ministros, viceministros o representantes gubernamentales que nos acompañaron en la franja final, lo que llaman el segmento de alto nivel, por lo de alto en la montaña, digo. Los 3 temas son el papel del Estado, realmente qué tanto ha cambiado y en qué momento de la historia estamos como gobiernos que responden por la complejidad de los retos de la sostenibilidad en la alta montaña. El segundo tema, sobre las necesidades de innovación, cuáles son las que se perciben como fundamentales para mejorar esa capacidad de gestión. Y en tercer lugar, el tema de la justicia ambiental, la equidad y la reducción de brechas sociales en el desarrollo de la alta montaña. En el primer tema, el papel del Estado, pues es evidente que ha habido un avance sustancial en la apropiación de la gestión de la alta montaña en todos los países, sobre todo a raíz de la creación de los ministerios de ambiente o de una institucionalidad ambiental que
va siendo más sensible a las diferencias entre los distintos tipos de ecosistemas y de grupos humanos que habitan los ecosistemas, y que además se va enfrentando paulatinamente a los retos de la intersectorialidad. Todos los actores que venían, digamos, de la pues muestra que el tema de la gestión de la alta montaña es un tema de gestión integral de la alta montaña, pero no es, ya hemos pasado un poquito más allá de la retórica de la integralidad a entender qué significa y cuándo unas políticas de algún tipo pueden entrar en contradicción o pueden ser sinérgicas con las demás. La posición del Estado, entonces, también se fortalece a partir de del traslado de responsabilidades y de la innovación institucional hacia esos otros sectores, cómo se crean comisiones intersectoriales, cómo se crean formas de manejo conjunto de ciertos problemas, en algunos casos. La innovación, cada uno de los en Bolivia hizo énfasis para tratar los temas ambientales, estaba generando también conflictos de per se, había un exceso de regulación que no se llevaba a la práctica y que entonces un aspecto de innovación normativa podía ser la revisión de toda esa abundancia de leyes para producir mejores leyes más sintéticas y que provean mejor gestión incluso entre los sectores. Y estamos hablando de leyes que proveen, que a veces son contradictorias en el sector agrícola, leyes que favorecen ciertas políticas fiscales y que entre sí no hay coincidencia. Entonces, nuevamente, el tema de la integración, pero en este aspecto muy concreto de la normatividad. Finalmente, el representante de Chile y en conjunto con Argentina enfatizaron el tema de las escalas de la gestión y de la interfaz entre ciencia, sistemas de conocimiento alternativo y política. Cómo se conecta mejor y dónde se conecta mejor el conocimiento con las decisiones en los tratados internacionales, en los convenios que ya hemos firmado muchos, pero que no están llegando a buen término porque todavía no fluye
de una manera suficientemente efectiva la conexión o el conocimiento acerca de la alta montaña o en general de cualquier otro tema. Y se habló pues del Convenio de Diversidad Biológica, del IPCC, de la IPBES y de otras instancias internacionales en las cuales pues tenemos nuestras expectativas puestas. Finalmente, en la dimensión de los temas de justicia y equidad, se redimensionó, se volvió a poner sobre la mesa el tema de la participación, el tema de la inequidad tan grande que hay en nuestros países y cómo normalmente las poblaciones de alta montaña tienden a ser poblaciones rezagadas en términos del acceso a los beneficios incluso que provee el mismo páramo o que proveen los mismos ecosistemas de la alta montaña, y cómo debe ser una prioridad no solamente la participación, no solamente el respeto al conocimiento propio, sino la generación de instrumentos para reducir las brechas, para reducir esa distancia que existe entre los actores de la alta montaña y el resto de actores. Y volvemos al tema urbano, por ejemplo, que marca muchísimo esa inequidad. Finalmente, en esta dimensión, se mencionó la necesidad de reconocer el papel que comienzan a jugar cada vez de manera más protagónica las cortes y los tribunales de justicia, y cómo la justicia tanto global como nacional, como regional, como tradicional en los casos de las comunidades étnicas, está siendo cada vez más importante para establecer responsabilidades, para identificar mecanismos de compensación o administrar la justicia. Y por supuesto eso implica un tema de fortalecimiento de capacidades, hacer que nuestros jueces, que nuestro legislativo, los distintos cuerpos legislativos de los países realmente conozcan muy bien los temas ambientales, conozcan la situación histórica de la gestión ambiental, para que puedan participar de una manera más efectiva y contribuir con la administración de la sostenibilidad, podríamos decirlo en esos términos. Yo creo que esos tres temas fueron como, insisto, como la perspectiva con la que nuestros representantes del Ejecutivo, que eso fue un elemento importante para recalcar, hicieron presencia. Por supuesto, hubo un llamado para siempre reconocer la participación del sector privado como un agente importante dentro de la gestión de la alta montaña, y cómo habría que replantear las relaciones entre los distintos actores que participan en las decisiones de cambio o uso de los recursos de la alta montaña. Muchas gracias.